Conversamos esta mañana aquí en Infinita con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Alcalde, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alcalde, entiendo que está enojado. Sí. Me tocó radiar este fin de semana más que nunca, que no es una grave en la vida, Ya, pero el Estadio Nacional pasó de ser algo que le hacía bien a Ñuñoa a un problema demasiado grande. ya, metámonos de lleno entonces a ese problema. Esto es a propósito de los 3 conciertos sucesivos que tuvimos de viernes a domingo de Bad Bunny, ¿no? ¿Qué es lo que, en estricto rigor, a usted, entendiendo que el Estadio Nacional históricamente se ha utilizado para conciertos de alta convocatoria, hoy le está generando molestia? Mira, son dos cosas, No tengo nada contra Bad Bunny ni Shakira, todo lo contrario. Pero lo que está pasando es que el estadio empezó literalmente a cuadruplicar su uso. Entonces, donde antes tenías 2, 3 o 4 conciertos masivos al año, hoy día tienes 15, 16. Solo para que te imagines, este mes tuvimos a los Jaivas, Bad Bunny con estos 3 conciertos, la banda El Macha, Bloque Depresivo, perdón, tenemos el concierto sinfónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es porque el estadio decidió no solo usar ahora el Coliseo para realizar eventos masivos, sino también lo que prometió alguna vez que iba a ser el Parque Bicentenario y que hoy día una explanada, o sea, el parque del estadio, y que hoy día una explanada que es un rally que usan para hacer eventos. Y por lo tanto, pasamos de 1 a 4 la cantidad de eventos masivos. Y 2, por razones que a veces son entendibles, los protocolos de seguridad han hecho que los cierres ya no sean alrededor del estadio, sino que se extiendan. O sea, los que conocen ahí alrededor del estadio ya no es Grecia solamente, sino que ahora se cierra Pedro Valdía hasta Juan Gómez Milla, por el otro lado se cierra Carlos Ditton, y por lo tanto literalmente mantiene como rehenes a todos los vecinos de Ñuñoa, porque los protocolos de seguridad que toman las empresas, no por culpa de ellos, sino porque la delegación presidencial les pide, hace que literalmente un vecino quede atrapado como en un círculo dentro del estadio. Entonces, si tú estás de cumpleaños ayer, estabas de cumpleaños y te quería venir a ver tu mamá, no puede venir. Si tú querías salir, teníamos vecinos que estaban encerrados en la reja, no podían abrir el portón de su casa. Y por lo tanto, esta irracionalidad de que el estadio, para actividades privadas, lucrativas, se toma la vía pública y se transforma como los controles de entrada, se está transformando en un desastre para los vecinos, la verdad. Entonces, ya no tiene que ver con el espectáculo en sí mismo, sino que lo que antes era bueno, que era vivir cerca del estadio, para alguien que vive hoy día en Pedro Valdía con Juan Gómez Milla, ya antes tenía miedo con los partidos de la U y el Colo y la violencia. Hoy día, la verdad, casi que los partidos no son lo más riesgosos, sino que es cuando viene un evento masivo y se toman estos protocolos de seguridad, y que un guardia de seguridad de una empresa empieza a preguntarte, oye, tú vives acá, te pedían la cuenta de luz, no me dejaban pasar los camiones de basura, no me dejaron pasar ambulancia, y por lo tanto se transforma en un absurdo. ¿Cómo se resuelve un problema como este entonces, alcalde? En entendido de que tampoco se puede cerrar completamente el recinto para espectáculos de esta naturaleza. ¿Cómo se busca el equilibrio? ¿Cómo se resuelve este problema? Mira, una cosa bien básica, porque que la mayoría de los recintos, los anillos de seguridad son al interior del recinto. El estadio tiene espacio adentro. Lo que pasa es que nunca se hicieron las obras después de los Panamericanos y por lo tanto tiran las filas hacia afuera. Eso es lo que pasa en la práctica. Todos los que hemos ido al estadio sabemos que cuando entramos al estadio, uno ya casi no hace fila, la hace en la entrada, y por lo tanto lo que se ha hecho muy mal es que todos los protocolos de seguridad operan fuera del recinto, lo que es extraño, porque adentro nunca se terminaron las obras, nunca se terminaron los controles de fila, no se hizo lo de las cámaras biométricas, por lo tanto el estadio quedó a media y siguió haciendo los eventos. Y yo creo que en la medida que el estadio tome esas decisiones va a ser más sabio. Y después, algo que vengo peleando hace tiempo, que aquí debería haber un directorio que administrar el estadio, que la municipalidad sea parte, el INED, el Ministerio de Seguridad, y no que el INED tenga un incentivo perverso a arrendar el recinto sistemáticamente, sin mirar los horarios y funcionamiento del entorno. O sea que hay jardín infantil al lado y el CEFAM, el principal consultorio de Ñuñoa está al lado del CEFAM, y tenemos que cerrarlo o queda bloqueado por estos eventos, y por lo tanto que de alguna forma la municipalidad pueda participar en la administración. Y mi gran reclamo aquí, Juanma, yo insisto, yo soy feliz de los eventos, no sé, cuando supe que venía y se hiciera el más feliz de todos, ¿sí? Pero el problema a mí es que mientras no se racionalice la forma de distribución del uso, las calles, etcétera, no tenemos nada que hacer. Yo escuchaba el productor el otro día que decía, no, si le dijimos a la municipalidad, está bien, le dije a la municipalidad, pero nunca en la vida
autorizamos a que se bloqueara la calle y no se permitiera el acceso a las personas, y por lo tanto, de alguna forma, la municipalidad no tiene que ser informada solamente, sino tiene que decir, mira, es mejor que el recital sea de 8 a 10, que la pirotecnia sea a tal hora, y que tenga poder de decisión en esa fórmula. Ya, la municipalidad, eso le iba a preguntar, ¿no tiene ninguna posibilidad de contrarrestar una determinación, por ejemplo, respecto al cierre de una calle cuando se efectúa un evento de esta naturaleza? No, cero. Somos parte de unas mesas como consultivas abajo, pero quien toma toda la decisión, y a veces a 3 horas del evento, a 6 horas del evento, es la delegación presidencial con Carabineros que nos informa. Nosotros somos como un órgano consultivo, y a veces, lo que pasó ahora, sí, súper concreto, la delegación presidencial da instrucciones, que por ejemplo se puede cerrar la calle Pedro Valdivia o Grecia, pero se debe permitir el libre acceso de peatones y de tránsito vehicular de personas que circulan ahí, y cuando tú vas en la práctica, yo estuve parado en Pedro Valdivia con los canales, tienes rejas encadenadas y amarradas y armadas en torres que son imposibles de mover cuando entra alguien en auto, y por eso te das cuenta que de la realidad a esto práctico nada, y además no tenemos atribuciones, porque como toma control la delegación, ni siquiera es que yo pueda mandar un camión a retirar las rejas, que es lo que deberíamos haber hecho, porque toma el control de la seguridad la delegación, y eso es parte del desorden que se provoca. Ya, aquí el que pareciera ser como el actor fundamental es el Instituto Nacional del Deporte, ¿no? Sí, pues, es que mira, si voy a ser bien práctico, si tú ves los números del estadio es bien evidente lo que pasa. El estadio hace 5 años recaudaba 800 a 1.000 millones en materia de arriendos. Hoy día está recaudando 3.600 millones, y si yo veo hacia adelante va a recaudar 5.000 millones, que está bien, pero el incentivo del IND, porque así lo mandatan, es arrendarlo lo más posible. Que cada uno con su incentivo, está bien. El problema es que ese mayor uso del estadio para eventos masivos provoca todas estas externalidades que nadie se hace cargo, No, ni siquiera he hablado de las lucas que te provoca la basura, el caos, los rayados, el comercio ilegal, cómo mata a pequeños comerciantes, porque pasa a ser como el Far West, ¿cachai? Como todos los que voy al estadio sabemos lo que se vende afuera. Yo me pillé con un gallo que estaba vendiendo mojitos con alcohol, y pasa a ser un lugar sin control, porque detrás de la reja el IND arrienda, después debería estar el Servicio de Impuesto Interno y Carabineros, que no tienen ni una capacidad de absorber esta demanda, y nosotros no podemos entrar. Entonces todo bien raro lo que pasa, pero hay un incentivo económico de arrendar y arrendar y arrendar el estadio, que busca, obvio, financiar los costos del estadio, pero no tiene racionalidad en esta administración. Y aquí lo que quería hacer el Estado es bien simple, y lo hablé algo con el presidente electo, es tratar de alguna forma hacer las obras en las barreras del estadio, hacia dentro del estadio, y canalizar todos los accesos e ingresos ahí, y desde ahí mantener el control. Esa debería ser la forma, y no expandirse hacia las calles, que es lo que está pasando hoy día, que igual que si un restaurante se tomara la vía pública para ver quién entra o no entra a su local, porque transforma esa zona intermedia en una zona que no está bajo dominio de nadie. Ahora, ¿usted ha conversado con el Instituto del Deporte? Sí, 1000 veces. No, mira, voy a decir algo del IND a favor. He tenido la mejor relación con ellos, con el encargado del estadio y todo, pero básicamente voy a cometer una inferencia. Dice, mira, mi encargo es arrendarlo, y lo arriendo todo lo posible, y de ahí en adelante todos los protocolos de seguridad de administración no dependen de ellos. Esto es igual que un propietario que arrenda la casa y después le pregunta a la delegación presidencial y a Carabineros qué tengo que hacer. Y después del concierto de Daddy Yankee viene un pánico colectivo respecto a la embarrada que quedó. ¿Te acuerdas que se colaron personas y todo? Y cuanto productoras, delegación y todo, empiezan a tomar cada día medidas de seguridad más grande. Yo diría, primero, para evitar que se les cuele gente, que es lo que yo reclamaba. En el fondo aquí parece ser que esto es más como gente controlando el acceso a un restaurante, que gente que está preocupada de los que viven alrededor, y segundo, por los protocolos de seguridad necesarios para evitar la violencia. Pero el problema es que si tú vives hoy día en el barrio Suárez Mujica, en una casa de los pescadores, en una casa que compraste, que valía millones y millones, que era feliz, hoy día tu vida es un desastre, porque literal en el último mes ha habido 5 conciertos con 50.000 personas que te cerraron la calle. Esa es la verdad. ¿Se consigue algo presentando un recurso de protección, como entiendo ocurrió en este caso? Sí, mira, lo que logra, espero, hoy día sería resolver, es que al menos se dicte la orden de no innovar, y ojalá se resuelva que no se puede vulnerar la propiedad privada cuando se toman estas decisiones. Juanma, si yo viviera ahí o estuviera ahí y querías celebrar tu cumpleaños ayer,
Pongamos que estás en cumpleaños el 12 de enero, no lo podrías hacer, ¿eh? Esto es literal. Y por lo tanto se está vulnerando derechos bien fundamentales. ¿Y por qué no lo podrías hacer? Porque si tus invitados no podrían entrar. Eso es una realidad que pasa si tú vives en una casa patrimonial frente al Estadio Nacional. Lo que estamos alegando es que al menos los sistemas de ingreso a esas casas se garanticen y que como cualquier ciudadano tenga derecho a ocupar su casa un domingo, un sábado, un viernes, aunque haya un concierto o no haya un concierto. Y lo que estaba pasando y está pasando es literalmente eso. Te pongo ese ejemplo gráfico porque te lo imaginé. Hola, voy a hacer un asado el domingo, estoy de cumpleaños, el 11 de enero, voy a invitar a todos mis amigos y te llegas a una reja y te dicen, no, usted no puede entrar. ¿Por qué no? Muéstrame un certificado de residencia, no es que vengo a ver a un amigo, muéstrame la cuenta de la luz, un guardia privado, no, entonces no puede entrar. Esto es literal lo que pasa cotidianamente. El recurso de protección al menos debería permitir que la gente haga uso de sus casas en los momentos de los eventos. ¿Y qué le dice la delegación presidencial? Mira, convenció a Gonzalo, esto es igual que la historia del Estado. Todos se miran la pelota. Entonces, no, es que Carabineros tomó los protocolos de seguridad. Después volví a hablar con el delegado varias veces hoy día y me dice, no, Sebastián, si la productora no puede impedir el acceso. Y yo decía, bueno, estoy parado acá. Y no se puede pasar en auto, es un hecho material y práctico, hay imagen en televisión. No, pero es que ellos no pueden limitar el acceso vehicular. Bueno, yo te digo que las rejas están encadenadas y son dos barreras, dos filas, y por lo tanto no se pueden sacar. Y bueno, es que hay que mandar a sacar, pide auxilio de la fuerza pública. Entonces, es el cuento del tío, en el fondo todos se pelotean la responsabilidad y la productora dice un poco lo que dice, a mí me mandan a cerrar, y yo no tengo capacidad de abrir y cerrar cada vez que entra un vehículo al lugar. Y por lo tanto, es la tierra nadie, el Far West, y eso es lo que tiene que terminar en la práctica. Ahora, porque pareciera una discusión que no es de tan difícil resolución. Si las partes lograran ponerse de acuerdo, se establecieran una cantidad de conciertos en el año. Hay montones de otros lugares en los que se pueden hacer conciertos masivos, como por lo demás ocurre con Lollapalooza. Está Cerrillos y el Parque O'Higgins, ¿no? Los vecinos de Cerrillos y el Parque O'Higgins en estos momentos me deben estar odiando, pero estoy pensando que son lugares de explanadas bastante más amplias que no producen esta externalidad que usted describe. Sí, claro, mira, lo primero, a mí me interesa que el estadio siga siendo recinto de eventos, pero es distinto hacer lo que hablamos, 4 o 5 eventos masivos, hacer 15 o en un mes 7 u 8. Y ahí el incentivo ha sido perverso, la falsa promesa que se le hizo a Ñuñoa, pero a Chile, que era en los Panamericanos, después de quedar un parque abierto de la ciudad, se transformó en una explanada, ahí fueron los conciertos de Shakira, ahí iba a ser el de Limp Bizkit. Esto es crónico de una muerte anunciada. Hace 3 semanas tuvimos el mismo show porque chocó una competencia deportiva con el concierto y no se aprende la experiencia. Y por lo tanto debería ponerse una cota máxima de eventos a realizarse en el lugar. Insisto, debería haber un directorio que administre el estadio, que no los incentivos estén alineados, que no solo el incentivo sea arrendar lo más posible para ganar más lucas, sino que de alguna forma, por ejemplo, garanticemos que la mayor recaudación se mete en más inversión al estadio, ¿eh? Yo lo dije calladito, pero en el fondo estos 4.000 millones que va a recaudar este año, son casi 5.000 millones en arriendo, no se reinvierten en el estadio, van al fisco central y por lo tanto que ese directorio exija que un porcentaje de eso vaya a hacer nuevas obras al estadio y que además de estas cuotas de uso en la definición de los protocolos de seguridad y la inversión interna para los protocolos de seguridad podamos incidir en la toma de decisiones y por lo tanto debería haber un modelo colegiado. El Estadio Nacional es bien excepcional, ¿eh? Solo como tú explicaste, en casi todos los lugares que tú dijiste son propiedades municipales y por lo tanto es el municipio quien puede contribuir a fijar la regla. En el otro estadio grande de Santiago, que es el Bicentenario de la Florida, sí, es del municipio y por lo tanto el poder de decisión es mucho más práctico, no porque el municipio quiere decir, sino que puede decir cosas como la que estoy diciendo. Hoy en Suárez Mujica hay casas, ahí está la Villa Yugoslavia, la Villa Alemania, donde viven cientos de personas, abran los accesos, cierran por acá, etcétera, y por lo tanto puedes participar en la decisión o decir cosas tan obvias como un domingo bien Bad Bunny, pero no puede terminar como terminó el recital ayer, cerca de las 11:30 con pirotecnia, porque hay niños que el otro día duermen, hay adultos mayores y por lo tanto pudimos haber tirado la pirotecnia antes, cosas así de prácticas. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, esta idea de que en el fondo la municipalidad pueda estar, digamos, tener una participación sentado a la mesa que no sea solo voz, sino que también sea voto, ¿a quién le correspondería, digamos, darle forma a esa idea? Al propietario, que es el Ministerio del Deporte. Yo lo hablé con este ministro, he hablado con el gobierno, he hablado con usted, no sé con quién más hablar y no ha pasado nada. Aquí debería armarse un directorio formalmente. Yo creo que esa es la forma de administración del parque, armar una corporación que lo administre y poder hacerlo. Y además, lo que más le he dicho al ministro del Deporte actual es y garanticen que un porcentaje de los ingresos se va a hacer en obra.
Juanma, ahí mira, si uno, por favor, vea los archivos de video de cuando se lanzan los Panamericanos y lo que se prometió, nuevas veredas y nuevos accesos por maratón, ciclovías alrededor. Hoy día uno va a Grecia, esquina maratón y dan ganas de llorar, hay unos cholguanes puestos, un parque por el acceso Pedro Valdivia que permitía poner los flujos, hoy día duermen ocupas por el lado, es un rayado entero, y por lo tanto que pueda exigirle al estadio que cumpla las condiciones que fijó. Hay casi 7 hectáreas del estadio, 7.000 metros que ni siquiera tienen recepción definitiva y están con un permiso provisorio para andar, y por lo tanto que le podamos exigir, que alguien le exija al Estado central que cumpla los compromisos que hace en general. El Estado no aquí se debería someter a las mismas reglas que todo, igual que un restaurante que tiene que tener permiso definitivo, pero como en este minuto excepcional, te lo voy a decir al revés, porque obvio, el Estado central tiene más poder que la municipalidad para esto, y por lo tanto, igual que un restaurante que yo estoy aquí afuera de la tecla, que yo le puedo exigir que tiene que cumplir la ordenanza de poner las terrazas, el estadio debería cumplir eso que comprometió y no está, y tiene que ver con un desorden político. No voy a culpar a este gobierno o a otro, pero en el fondo, acá se lanzaron los Panamericanos, se hizo el show, se dijo que iba a haber una inversión, terminó eso y pum, arrendarlo a todo chancho para ganar más lucas y no invertir más en el estadio, y eso es una torpeza que lo que va a hacer es, va a matar al estadio, ¿no? Porque si sigue operando así, tarde o temprano vamos a tener manifestaciones contra cada evento y todo, y algo te decía yo quiero que vengáis sí al estadio, pero que Guns N' Roses pueda ir al Parque O'Higgins, o sea, que diversifiquemos los eventos y que cada vez que haya eventos nadie sienta que es una tragedia para su vida cotidiana. Por último, para llevarlo ahora a un par de otros temas, usted dijo que había hablado con el presidente electo, ¿y el presidente electo qué le dijo? Que bueno, vamos a tener una conversación esta semana. De hecho estamos viendo agenda hoy día para hablar del Estadio Nacional y del SLEP y el sistema municipal de los colegios Ñuñoa, que fueron los cinco de los Ñuñoa, están entre los 50 mejores de Chile, para contarle los dos, para mí, lo que son parte de los dos de los 3 temas centrales de Ñuñoa: administración de los colegios públicos, que deberían seguir en Ñuñoa, el Estadio Nacional, y el tercero, la tragedia del aumento de las contribuciones en Ñuñoa, que es lejos la comuna que más ha aumentado en los últimos 10 años el pago de contribuciones, y poder contarle cómo estamos en esto, y para hablar de política también, para que no sea solo como la administración, contarle un poco lo que yo veo o miro de lo que está pasando en política. Ya, hablemos un poquitito de eso, de lo que está pasando en política. ¿Qué expectativas se ha formado usted o tiene respecto de la conformación del gabinete del presidente electo? A ver, lo primero, yo voté por José Antonio Caz, pero todo el mundo sabe que he tenido diferencias públicas, soy bastante más liberal que la mirada de él, pero estoy tranquilo de que lo he visto tratando de armar un gobierno más de unidad o más amplio de lo que son sus propios márgenes, y agradezco las conversaciones que hemos tenido en esa lógica y todo, y mis expectativas son esas, que se acabe esta idea de hacer gobiernos de fanáticos y hagamos gobierno en que haya una buena mezcla entre experiencia y juventud, como dice Arjona, pero que también tengamos la capacidad de tener distintos sectores políticos. Y veo que esas han sido las señales que he ido dando y espero que avancemos hacia allá. Me encantaría que llegue gente que del mundo liberal al gobierno, por ejemplo, gente que tenga otra mirada valórica y gente también que tenga expertise técnica y que haya trabajado antes en los gobiernos, para no comernos lo que digo yo que es el principal vacunazo de este gobierno, del actual, que gente tan inexperta administrando tomas tan centrales como lo que estamos hablando. Ya, y ¿qué tipo de derecha cree usted que va a representar ese gobierno? Espero que la más mixta posible, con sectores de centro, eso es lo que espero. Y he visto esas señales, así que tengo la sensación que no va a ser un gobierno de republicanos, sino que va a ser un gobierno que incluye no solo las derechas, porque yo cada vez que me dicen derecha me cuesta, sé que en Chile somos binarios para entender la política, sino que también entienda la diversidad de mundos más de centro, de mundos más independientes que puedan ser parte del gobierno, para darle estabilidad al país, que es lo que me preocupa. Ya, pero ¿usted cree que esa otra derecha, la que representa Chile Vamos, la que representa los sectores más independientes, incluso usted mismo, va a tener un rol preponderante y protagónico, o cree que de todas formas puede quedar, digamos, desplazado frente al liderazgo republicano? Veo que sí, así bien concreto. Lo que quiero lo que no quiero que pase es que no le haga la gran Frente Amplio al socialismo democrático, que en el fondo mi sensación que la relación que tuvo el Frente Amplio con el socialismo democrático, que siempre los trató como
como los parientes débiles del sistema y los puso en los cargos peludos, ¿sí? Los puso en el interior, los puso en Hacienda, donde se pagan los costos políticos, y puso en los cargos de confianza, donde se generan visibilidad política al Partido Comunista del Frente Amplio. Yo creo que esas relaciones nunca son sanas y por lo tanto que se compartan los riesgos y también las ventajas de ser gobierno. Eso espero. Veo que va a haber un gobierno amplio, ahora falta ver a dónde pone a quién, porque creo que hay dos formas de mirar estas coaliciones con socios mayoritarios, que ha sido la relación del Frente Amplio y el Partido Comunista con el socialismo democrático, en que siempre fue el pariente, insisto, débil de la relación, o relaciones horizontales donde se arma una gran coalición y todos son parte de la toma de decisiones. Estamos a semanas de saberlo, tengo la sensación que las señales de José Antonio Kast han ido más en ese sentido. ¿Y usted qué sensación tiene respecto de qué tipo de oposición va a ser la izquierda a partir del 11 de marzo? Ahí te botar algo de guata. Mi experiencia acá en el municipio ha sido terrible, sobre todo con el Frente Amplio, y particularmente el Frente Amplio, de que cuando pasan a ser oposición vuelven a ser dirigentes estudiantiles, a rechazar todo, a dejar de hablar de las comunas. O sea, no tengo muchas expectativas, por eso es tan importante tener un gobierno lo más amplio y más de unidad posible, porque yo gané aquí a una administración del Frente Amplio y particularmente los concejales del Frente Amplio han sido de una odiosidad, de una irulencia, y mi sensación es que aprenden poco de los errores. Vi la declaración del presidente Boric ayer, que dijo estar en contra de alguien no es suficiente, pero mi percepción en general que cuando salen del poder eso se transforma en una realidad. Lo que hacen es destrozar moralmente al que enfrentan, que es la mala política yo creo que instauró el Frente Amplio en Chile, y no tengo mucha expectativa, voy a ser bien honesto, porque lo viví. O sea, que en cada debate que yo tengo, sí vuelve la lógica de la superioridad moral. Alguien del Frente Amplio dice, no, es que usted lo hace porque ama a los empresarios, porque... Entonces, al final, es como volver a ser dirigente universitario, y mi sensación es que al menos el Frente Amplio aprendió poco de estas elecciones. Espero por el bienestar de Chile, que el mundo del socialismo democrático, el mundo de Carolina Toá, pueda separarse, divorciarse de esa forma de ver la política y vuelva a ser la política democrática que teníamos en los 90, en que había diferencias, pero se lograban acuerdos para avanzar en Chile. Pero humanamente, mi experiencia como alcalde es que el Frente Amplio vuelve a ser un destructor moral y no a contribuir al debate en general en la política. Y así lo he visto todos los días acá en Ñuñoa. Muy bien, pues. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, alcalde. Un abrazo, Juan Manuel.